yo sé que Dios está tocando los corazones y te está diciendo hora de que te pongas a interceder por esa persona, porque la intercesión es la oración que uno hace por la necesidad específica que tenga una persona. Porque ya está consumado, ya está hecho, ya está terminado. Esa transformación en ti, tú la vas a ver. Claro, tenemos que obedecer, tenemos que tomar una decisión y tenemos que interceder, como estaba diciendo Yomar. Él pagó por eso, ya él se hizo propicio para nosotros, ya se proveyó el cordero, ya se proveyó. O sea, dejemos de pensar en las limitaciones. Tenemos que mirar como que, Señor, lo que tú hiciste en la cruz es suficiente para que el milagro ocurra en mi casa. Amén. Es suficiente para que ocurra en mi corazón, si es sanidad del corazón lo que tú necesitas. Es suficiente para que mi esposo sea transformado. Aunque tú no veas nada, tú tienes que saber que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente. Sean todos más que bendecidos nuevamente el día de hoy. Vamos a traer un mensaje a través, ¿verdad?, de la Biblia. El mensaje está en Juan 19:30. Título: consumado es. Amén. Sabemos, ¿verdad? Estábamos hablando que esta semana estamos celebrando la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos todos que Él fue a la cruz. Él primero que nada, Él fue enviado por el Padre. Amén. Para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. El proceso que Él pasó, tuvo que ir al Gólgota, tuvo que sufrir, tuvo que padecer por nuestras iniquidades, por nuestros pecados, por nuestras enfermedades. Y allí en la cruz del Calvario, mientras Él estaba clavado en esa cruz, Él estaba sufriendo, Él estaba padeciendo, Él estaba sufriendo en carne propia todo esto que le habían hecho. Y sabemos que terrenalmente, ¿verdad?, físicamente lo estaban aguantando unos clavos, pero entendemos en el espíritu que espiritualmente quien verdaderamente estaba aguantando a Jesús en esa cruz del Calvario no eran los clavos, sino que era el amor del Padre por toda la humanidad. Amén. Y a la hora que Jesucristo, luego de que a Él lo estasajaron, luego de que a Él le ofrecieron vinagre para beber porque tenía sed, luego de que sus ropas fueran echadas para la suerte y fueran repartidas, luego de que pasó todo eso, que Él mira a su madre y le dice: madre, ahí es tu hijo, y le dice: hijo, ahí es tu madre, hablando de Juan, su discípulo amado, el cual Él amaba, ¿verdad? Luego de que pasa todo esto, que Él literalmente dice: consumado, consumado es hecho, consumado. ¿Sabe? La palabra consumado, cuando venimos a ver el significado de consumado, es un trabajo que es completado en excelencia, por completo. Gracias. Por completo y a perfección. Podemos entender que el trabajo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por ti, por mí, por mi bella y amada esposa, fue un trabajo perfecto. Fue un trabajo que fue consumado, que fue hecho, que fue completado en su totalidad. Un sacrificio que no había nadie que pudiera hacer ese sacrificio. No había persona, no había animal que se pudiera haber sacrificado, no había nada que nadie hubiera podido hacer, sino ese sacrificio perfecto, que fue el que nos vino a traer salvación a través de esa muerte y a través de esa resurrección de Jesús. Nos vino a traer vida eterna, pero no tan solamente vino a traernos vida eterna, como estábamos hablando la semana pasada. Porque no la semana pasada, sino el jueves pasado, porque sí estuvimos hablando que a través de ese sacrificio Dios nos dio muchas cosas. Amén. Y no tan solamente vida eterna, sino que Dios dio a través de ese sacrificio sanidad. Dio a través de ese sacrificio, dio salud, dio restauración, nos dio perdón de pecados. ¿Sabe? No tan solamente nos dio restauración, sanidad a nosotros, no nos dio simplemente estas cosas a nosotros, sino para nuestra familia,
para nuestros matrimonios, para todo lo que tiene que ver con lo que Él ha posicionado en nuestras vidas, para nuestras vidas. Entonces no sé si alguien está entendiendo a dónde estamos yendo, pero este sacrificio fue suficiente para que tú fueras librado de la depresión que te ataca, para que tú fueras liberado de la enfermedad que te ata, para que tú fueras liberado de los espíritus que están persiguiéndote, haciéndote la vida imposible. También a tu esposo que están tratando, ¿verdad?, de que se mantenga en adulterio. Fue suficiente ese sacrificio para que pudiera ser libre. Pero hay una razón por la cual esa persona se mantiene en ese pecado y no quiere dejar ir esa vida, porque se trata de una decisión. Si Jesús, ¿verdad?, fue a la cruz del Calvario, fue porque el Padre decidió que Él fuera a la cruz del Calvario, sí, para que muriera por nuestros pecados. Gracias. Para que pudiera darnos vida eterna. Y fue esa decisión que el Padre tomó la que hizo que nosotros pudiéramos alcanzar el perdón de pecados. Gracias. Esa decisión. Entonces, cuando nosotros hablamos de una decisión que nosotros personalmente debemos de tomar para poder aceptar esas bendiciones de Dios y poder regocijarnos en ese sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario a través de su Hijo Jesús, nosotros tenemos que entender que se trata también en nuestra vida de tomar una decisión, de aceptar a Jesús en nuestros corazones para poder recibir ese perdón de pecado, para poder recibir salvación. Porque solamente aceptando a Jesús como Hijo de Dios en nuestros corazones es que podemos recibir ese regalo inmerecido. Gracias, Señor. Solamente a través de esa decisión personal. Entonces, cuando nosotros podemos ver y entender que tu esposo sigue en esa misma posición, que tu esposa sigue en esa misma posición, no es que el sacrificio de la cruz fue insuficiente, no, es que él ha decidido vivir esa vida de esa manera. Entonces, por esa decisión que él ha tomado, que esa mujer ha tomado, que ese hombre ha tomado, es que todavía está en esa posición. Entonces, tenemos que entender que como se trata de decisión, nosotros tenemos que ser sabios y prestar atención, ¿verdad? Y saber cuáles son las cosas que se están moviendo. Él o ella se mantiene en esa posición. ¿Qué yo debo hacer? ¿Qué yo debo hacer? El sacrificio ya está hecho. Ya fue hecho, fue consumado, perfecto. Ya Jesús pagó un precio. ¿Por qué Él sigue así? Hay una decisión y hay una obediencia. Porque si el Padre tomó la decisión, Jesús tuvo que ser obediente a la voluntad del Padre. Entonces, en esa obediencia a la decisión que tomó el Padre, Él fue a la cruz del Calvario a morir por nuestros pecados. Entonces, cuando esa persona sabe que hay una decisión que tiene que tomar por obediencia, por hacer las cosas bien, porque la misma palabra nos dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Significa que yo debo de entender y saber qué es lo malo y qué es lo bueno, qué me conviene a mi vida. Y si esa persona quiere seguir viviendo en ese pecado, tú no vas a poder cambiar eso por tus propias fuerzas. Entonces, tienes que entender que se trata ahora de una intercesión. Se trata ahora de una oración. Fíjate que Jesús, ¿verdad? Tenemos en Jesús ese abogado que intercede por nosotros delante del juez, que es nuestro Padre, hablando de esa manera. Amén. Entonces, delante del Padre tenemos ese abogado que se llama Jesús. Entonces, delante de Jesús nosotros debemos de interceder. Ese es nuestro trabajo, de interceder por esa persona. Yo no sé si alguien está entendiendo en qué línea estamos entrando aquí o dónde nos estamos centrando, pero se tiene que levantar una persona, se tiene que levantar una generación, se tiene que levantar un pueblo que diga: Jesús, yo voy a orar y yo voy a interceder por esa persona que está en pecado, que necesita de ti,
que necesita tu Espíritu Santo para que obre de manera poderosa. Oh Santo Jesús, yo no sé quién Dios le está hablando en esta vida, en este momento, pero yo sé que Dios está tocando los corazones y te está diciendo hora de que te pongas a interceder por esa persona, porque la intercesión es la oración que uno hace por la necesidad específica que tenga una persona. Entonces, la intercesión que amerita por la motivación correcta, esa verdaderamente es la oración que Jesús escucha y que el Padre contesta. Aleluya. Amén. Porque ya el sacrificio fue hecho en la cruz del Calvario. Sí, fue consumado, fue perfecto. Fue perfecto. Ese pecado, Dios ya lo limpió. Amén. Él ya lo limpió. En la eternidad ya está hecho. Tu esposo, Él lo ve restaurado ya en la eternidad. Tu esposa, Él la ve restaurada en la eternidad. Tu hogar está restaurado en la eternidad. Ya está restaurado, ya está consumado, ya está hecho. Porque fue un precio que se pagó en la cruz del Calvario. Amén. Gloria a Dios. Poderoso. Tremendo. Definitivamente que... Fíjate, cuando a veces escuchamos esa palabra consumado es, pensamos que Jesús se refería a lo que Él acababa de hacer, que es un sacrificio, como bien dijiste. No era fácil, Él era humano, Él sintió todo eso y pensamos que Él se refiere a eso, pero consumado es, abarca todo lo que estabas diciendo y más. Cuando Jesús dijo consumado es, Él está diciendo, no solamente acabé tu obra, Padre, acabé de justificarlos, de sanarlos, de restaurarlos, Gloria de levantarlos. Abarca tanto. Una de las cosas que nosotros siempre le decimos a las personas es que tienen que buscar en sus archivos qué es lo que tú has recibido de Dios. Y ¿verdad? Muchas veces, como estabas hablando, queremos ver la transformación personal de una persona o en nosotros mismos también. Queremos ver la transformación y muchas veces no las vemos, como estabas diciendo, y nos desesperamos. Pero ¿qué Dios ha ministrado a tu vida? Si tú sabes que Dios te llamó a ti, a tu pareja, a ti, a tu esposo, a ti, a tu esposa, y que Dios tiene eso, te dio esa palabra en algún momento. A esa gente es la más que me quiero dirigir ahora, porque el que no tiene esa palabra sabe que la tiene que buscar. Porque siempre hemos hablado que el que no sabe si realmente esa es la pareja, hay que meterse con Dios y buscar. Porque no podemos escoger a lo loco. Pero me quiero dirigir a esas personas que han tenido una palabra, una revelación. De alguna manera Dios te ha dicho que sí lo va a hacer, pero tú no has visto esa manifestación porque la persona no ha tomado la decisión, como estaba diciendo Yomar. Si tú eres llamado, si tú eres escogido, si Dios los ha apartado para eso, ya está consumado. Las cosas antes de que pasen en lo natural ya pasaron. Todo fue, mira, la palabra habla de que antes de la fundación del mundo, ya Cristo había pagado el precio. Estos son temas un poco teológicos y profundos, pero la palabra lo dice y lo tenemos que creer. Entonces, tus debilidades y las debilidades de esas personas ya Cristo proveyó en ese sacrificio. Y esto es poderoso. Te voy a leer 2 versículos que están en Romanos 8, 29 al 30. Espero que lo entiendan. Son un poco profundos, pero dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Gloria a Dios. Yo lloraba esta mañana cuando yo leía esto. Yo decía, wow, Dios ya al que nos llamó, cuando Dios te da una palabra, ya Dios te llamó. Ya Dios te predestinó. ¿Por qué? Porque en su soberanía ya Él sabía quiénes iban a aceptarlo y quién no. Dice, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que pudiéramos ser santos. O sea, que esa transformación, si Dios te ha dado una palabra en esa persona, tú la vas a ver. Porque ya está consumado, ya está hecho, ya está terminado. Esa transformación en ti, tú la vas a ver. Claro, tenemos que obedecer. Tenemos que tomar una decisión.
y tenemos que interceder como estaba diciendo Yomar. Las cosas no vienen fácil. No podemos decir, Dios me dio una palabra, pues no voy a correr con ella. No, tú tienes que correr con ella. Tú tienes que obedecer, tú tienes que creerla. Y tú tienes que entender que si ya Dios habló a tu vida, si ya Dios te llamó, te apartó, te separó y te dijo, ese es el esposo, esa es la esposa, estos son mis planes. Si tú te mantienes firme, tú tú lo tienes. Ya tú lo tienes porque Él ya proveyó. Dice el 30, a los que predestinó a estos también llamó. Y a los que llamó a estos también justificó. Ahí están pecados, ahí está adulterio, ahí está fornicación, ahí está todo. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y esto es mucho más profundo. Pero mira qué poderoso. ¿Y por qué podemos recibir esas bendiciones? Porque Él ya pagó por eso. Ya Él pagó por eso. Ya Él se hizo propicio para nosotros. Ya se proveyó el cordero. Ya se proveyó. O sea, dejemos de pensar en las limitaciones. Tenemos que mirar como que, Señor, lo que tú hiciste en la cruz es suficiente para que el milagro ocurra en mi casa. Amén. Es suficiente para que ocurra en mi corazón, si es sanidad del corazón lo que tú necesitas. Es suficiente para que mi esposo sea transformado. Aunque tú no veas nada, tú tienes que saber que lo que Jesús hizo en la cruz es suficiente. Y es más grande que lo que nosotros podamos ver. Y tenemos que meditar en esa cruz. Por eso estábamos hablando el jueves. Siempre tenemos que volver a la cruz. Porque es que ese sacrificio tiene tanto peso como para no pensar en él. Para no entender todo lo que Jesús estaba incluyendo cuando dije, ya terminó, ya terminé, ya está consumado. Si ya está consumado, tú lo vas a ver. Si tú te sigues firme ahí con el Señor, tú lo vas a ver. Eso es así. Y es bien interesante, ¿verdad? Porque no tan solamente a través de ese sacrificio que fue perfecto, que fue consumado, que se hizo en su totalidad, ¿verdad? El sacrificio perfecto. Él se fue cuando Él murió, que resucitó. Él se fue, pero no tan solamente se fue y nos dejó solos. Él dejó a su Espíritu Santo, una promesa que Él dejó para nosotros. Para nosotros, no tan solamente para los apóstoles en ese día. Para nosotros quienes los aceptáramos a Él en nuestro corazón como único y exclusivo Salvador. Era esa promesa también al Espíritu Santo. Sí, entonces, si tú te estás preguntando si mi esposo no toma esa decisión o mi esposa no toma esa decisión, entonces no seremos restaurados. Déjame decirte que ese Espíritu Santo, dice la palabra, que cuando viniera iba a guiarlos a toda verdad. O sea, tenemos que entender que ese mismo Espíritu Santo que Jesús nos dejó es el que nos va a convencer, es el que nos va a redarguir en el tiempo perfecto. Porque acuérdate, Jesús es un caballero, Él toca, pero toca hasta que nosotros tomemos la decisión de abrirle la puerta. Entonces el Espíritu Santo que va a obrar en esa persona, ¿verdad? Hasta que esa persona se rinda a los pies de Jesús y diga, aquí estoy, no puedo solo, reconozco que soy un pecador, necesito un cambio en mi vida, necesito una transformación en mi vida, necesito que tú hagas la obra que empezaste, necesito que la termines en mí, porque necesito tu espíritu, necesito tu aliento en mí, necesito tu trabajo en mí. Amén. Entonces va a llegar ese punto que eso va a suceder. Eso va a suceder, pero te toca orar, te toca interceder para que sea el Espíritu que lo convenza, porque no es tu trabajo convencer a la persona, es el trabajo del Espíritu convencer a la persona para que esa persona anhele esa restauración, esa transformación. Y aparte de la obediencia, es bien importante entregar. Nosotros muchas veces no sabemos entregar. Nosotros tenemos que saber y entender, por mis propias fuerzas yo no lo voy a hacer. Yo desesperándome no lo voy a ver. ¿Sabes? Si ya Jesús lo hizo y ya Él proveyó, mira, entrégaselo. Entrégaselo y acuéstate feliz. Aunque haya divorcio. Porque sí, Dios puede restaurar, no importa lo que haya pasado. Entonces, entregárselo. Por eso el Señor, sí, ya somos justificados. Sí, ya nos llamó, ya nos justificó, ya nos glorificó. Pero
nosotros tenemos que en el camino, cuando el Señor nos habla, cuando el Señor nos dirige, tenemos que aprender a soltar, tenemos que aprender a entregar, tenemos que aprender a abrir el corazón. Por eso es una obra progresiva. Ya todo está proveído, pero la manifestación de todo eso va progresivamente. A medida que nosotros vayamos estando más con el Señor, a medida que nosotros vayamos caminando con Él y creciendo en madurez, en palabra, espiritualmente, fortaleciéndonos. Entonces, ese punto de entregárselo es vital, porque muchas veces con la boca decimos las cosas, pero no las sentimos. Y tenemos que entregarlo. Mira, a veces cuando tú entregas y estás en paz es cuando Dios más se glorifica. Mientras estamos, Dios mío, ¿cuándo va a pasar? Pero y esto, lo otro. No. Tenemos que estar tranquilos. Ya tú lo hiciste. Jesús, si tú me diste una palabra, yo le estoy hablando a gente, no que no sabe dónde está parada. Yo le estoy hablando a gente que sabe, que Dios le habló y le dijo, voy a restaurar tu casa. O te voy a dar la sanidad, cualquier cosa que tú estés esperando. Si Dios habló, Dios no es mentiroso. Dios es un Dios de obras completas. Completas. Entonces, vamos a aprender a entregar, vamos a aprender a soltar, vamos a confiar y a meditar que ya lo que Él hizo es suficiente. Que nosotros no tenemos que añadir nada a eso. Nada más que seguir viniendo a Él, adorándolo, sirviéndolo, enfocándonos en Él. Y todo lo demás, Él se encarga de ponerlo en su sitio. Gloria a Dios. Poderoso, poderoso, poderoso. Y esos caracteres, ese carácter en ti, que todos tenemos que madurar en el carácter. A mí me encanta, una de las cosas que a mí me gusta es cuando Dios me regaña. Cuando Dios me dice, Melissa, quiero que trabajes en esto, no estás bien en esto. Me encanta. Porque así yo sé que Él como Padre me ama tanto que no me va a dejar igual. Es que Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Sí. Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestras vidas. Entonces su obra en nuestras vidas es progresiva, como ella estaba diciendo ahorita. La misma palabra lo dice. Aquel que se fijó en nosotros, quien comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, ¿cuándo es el día de Jesucristo? Cuando Él venga a buscar a su iglesia, el día de la redención. Amén. Entonces hasta ese día Él va a continuar perfeccionándonos. Su obra es progresiva en nosotros. Deja Amén. Que Él obre en ti. Deja que Él obre en tu carácter. Reconoce que hay algo, ¿verdad?, que necesita ser cambiado en ti, que necesita ser transformado. Él está dispuesto a hacerlo. Ajá, definitivamente. Y es abrirle el corazón para que Dios trabaje en nosotros. Porque tiene que trabajar en nosotros también, no solamente en la persona que nos ofendió y se fue, no solamente, ¿verdad?, en los demás, tiene que trabajar en nosotros también. Y Él vas a ver que todo va a ir cayendo en su sitio, pero mira, por eso Pablo le dijo a Timoteo, y me encanta esto, que hace también unas predicaciones atrás lo mencionamos. Amado, deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Así como prospera tu alma, tu corazón, así tú vas a ir prosperando en todo. Mientras tú vayas creciendo, este proceso no es fácil de crecer. Dios nos tiene que jalar las orejas, caminamos, nos caemos, tropezamos. No somos perfectos. Ante los ojos de Dios ya estamos justificados, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo, estamos caminando. Y ese proceso, esa renovación, esa santificación no puede parar. Tiene que ser constante. Y Dios nos va a ir mostrando y va a ir poniendo todo en su lugar. Hay lazos de tiempos de espera que Dios ha diseñado en nuestras vidas, ¿verdad?, para que nosotros seamos forjados, para que nosotros seamos limpiados, para que Él pueda arrancar cosas de nuestras vidas, de nuestros corazones, ¿verdad?, para poder llegar a su propósito, para poder recibir esa promesa que Dios tiene para nuestras vidas. Pero muchas veces, por el hecho de que nos enfocamos, ¿verdad?, en lo que quiero, en lo que yo quiero ver, no en lo que Dios quiere hacer, entonces nos quedamos estoqueados en lo mismo. Entonces me quedo pensando, ¿qué Dios habló? ¿Por qué yo no veo esto? Entonces, ¿por qué Dios no cambia a esa persona? Y nos olvidamos o no prestamos atención que Dios nos quiere cambiar a nosotros. Dios quiere obrar en nuestras vidas. Dios quiere hacer algo en nuestras vidas.
No porque el cumplimiento de la palabra de Dios no ha sido un hecho, no significa que Dios no lo habló, no significa que Dios no lo va a hacer. Amén. Hay un tiempo, hay un lapso de tiempo el cual tú tienes que saber y tienes que buscar la dirección de Dios y tienes que buscar, ¿verdad?, en oración, en ruego, en intercesión, en ayuno, para que Dios te pueda revelar esa promesa, esa palabra, esa contestación que tú has estado esperando. Muchas veces te puedes estar preguntando, Dios, ¿cuál es la promesa? Dios, ¿qué tú has hablado? Dios, esta es la persona. ¿Cómo yo sé esto, Dios? ¿Qué yo, sabe? De la única manera que tú puedes saber es en oración. Dios es un Dios que habla, Dios comunica, Dios muestra. Y Él quiere mostrarte el camino, Él quiere mostrarte el propósito, Él quiere mostrarte las cosas maravillosas que Él tiene reservadas para ti. Pero tienes que buscarlo en oración, tienes que tratar de sacar tiempo y preguntarle. No tengas miedo de preguntarle, pero cuando sea el tiempo de quedarte callado para escuchar, tienes que hacer silencio también. Pero tienes que ser sensible a la voz del Espíritu Santo, buscar su dirección, buscar ese discernimiento para saber qué Dios quiere contigo. Ya, definitivamente. Y buscar a Dios para conocerlo a Él. Ese debe ser nuestra primera iniciativa. Porque no podemos buscarlo nada más por lo que Él nos pueda dar. Tenemos que buscarlo a Él para conocerlo a Él, para entablar esa intimidad y esa relación que luego va entonces a Él a mostrarte poco a poco y a guiarte. Lo puede hacer de muchas maneras, pero la oración es vital, como está diciendo Yomar. Pero como tú dices, buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. En pocas palabras, bíblicamente ese es el versículo bíblico. Sí, definitivamente. ¿Dios te puede dar un sueño? Sí, Dios te puede dar un sueño. ¿Dios te puede dar una visión? Sí, Dios te puede dar una visión. Pero todo se tiene que llevar a la oración. Porque no todo sueño viene de Dios. Entonces hay que filtrarlo todo en oración y por la palabra. Mira, las veces a veces que yo siento que no escucho la voz de Dios y leo la palabra y cuando me doy cuenta que ya Dios me está hablando. Hay un verso que te conmueve, que tú lo sientes en tu espíritu, que ya recibiste lo que necesitabas. O sea, no podemos dejar la palabra fuera ni la oración. Todo lo que recibamos hay que filtrarlo por la palabra y filtrarlo por la oración. Para entonces nosotros ir poco a poco, ir desarrollando ese discernimiento y conocer cómo es que el Espíritu nos está dirigiendo. Amén. Qué tremendo, qué tremendo, qué tremendo. Verdaderamente que Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Lo más importante de todo esto es entender el sacrificio que fue consumado. ¿Sabe? Él pagó el precio, el último precio, ¿sabe? El precio más grande que pudo haber pagado alguien. Él lo pagó. Él lo pagó. Yes. Por amor. Por amor. Gracias. Por amor a ti, por amor a mí. ¿Sabe? Él busca lo mejor para nosotros. Él tiene un interés por nosotros tan inmenso que tuvo que enviar a su hijo para poder restaurar esa relación que teníamos rota. Y esa sangre, dice la palabra en Hebreos, que esa sangre habla mejor que la sangre de Abel. Amén. Esa sangre sigue ahí para limpiarnos, sigue viva, no está muerta, no se secó, no, eso es poderoso. Pero gracias por haber estado con nosotros. Meditemos en ese sacrificio, meditemos en su beneficio, pero meditemos en su amor. Amén. Porque no hay tal cosa como poder ser dirigidos y recibir todas estas revelaciones si no venimos con el corazón correcto. Tenemos que enamorarnos de nuestro Dios, porque Él es precioso, soberano, Él es rey y Él es la persona más maravillosa que tú puedas tener en tu vida. Eso es así. Y así se debe tratar Él. Tiene que tener mejor posición que tu pareja, que tus hijos. Y mira que uno ama a los hijos muchísimo. Pero Dios tiene que estar en el lugar que le corresponde. Cuando Dios está en el lugar que le corresponde, mira, tú duermes feliz y tranquilo, que aunque tú veas guerra y lo que sea, Él nos hace justicia. Eso es así. Y si tú quisieras, ¿verdad?, conocer más a Dios,
quisieras saber qué Dios tiene guardado para ti, tu propósito en Él, tu identidad en Él, lo mejor que puedes hacer si te encuentras haciéndote esta pregunta, ¿verdad? O deseas estas cosas, es comenzar a leer la Biblia. Si no lees la Biblia, si lees la Biblia, amén, pídele a Dios en oración, busca su presencia. Pero si no lo has hecho todavía, te recomendamos, empieza por los evangelios. Juan, Marcos, Lucas, es mi favorito. Juan es mi favorito. Hecho me encanta, pero Juan te habla, es general, la vida de Jesús en general, en detalle, es algo bonito. ¿Sabes? Él se va al principio, desde el Génesis. Es un libro bien teológico. Vas a poder conocer a Jesús, vas a poder, ¿verdad?, saber la personalidad de Él, quién es Él, qué hizo Él. Todas estas cosas te van a ayudar a enamorarte más de Jesús, de la palabra, de esa persona que es el Hijo, amén, encarnado de Dios, amén. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a leer la Biblia, vamos a enamorarnos más de Jesús. Si tú eres persona que no ha aceptado a Jesús en tu corazón, te vamos a dar la oportunidad para que lo aceptes el día de hoy. Y si te apartaste de los caminos del Señor y quieres reconciliarte, también vas a tener la oportunidad el día de hoy para que te reconcilies con el Señor. Pero lo más importante es que tú puedas entender, ¿verdad?, que ese sacrificio fue hecho en la cruz del Calvario. Él envió a su Hijo, a su unigénito, para que muriera por ti, por mí, para que aquellos que creyéramos en ese sacrificio, para que creyéramos en el Jesús, en Él, en el Hijo de Dios, el unigénito, pudiéramos ser salvos, para que no pereciéramos, sino para que tuviéramos vida eterna. Y amén. Si tú quieres aceptar a Jesús como único y exclusivo Salvador, di amén, escribe amén. Dios está esperándote con los brazos abiertos. Él quiere recibirte en el reino. Él quiere escribir tu nombre en el libro de la vida. Y vamos a hacer la oración para que puedas recibirlo. Y si te apartaste nuevamente, como dijimos ahorita, vamos a hacer la oración también para que puedas reconciliarte con el Señor. Y si eres uno de esos que quiere aceptarlo como único exclusivo Salvador, solamente di: Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que necesito de ti. He aquí estoy para hacer tu voluntad. Quiero que me transformes. Te pido perdón. Por favor, acéptame. Yo te acepto como único y exclusivo Salvador en mi corazón. Desde hoy, Padre, quiero hacer tu voluntad. Quiero que tú crezcas en mí. Sí, Señor. Y quiero menguar yo para que puedas tú aumentar en mí. Sí, Señor, aleluya. Para ser una criatura nueva. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Y si te apartaste y quieres, ¿verdad?, reconciliarte, también, Padre, repite conmigo: Padre, vengo nuevamente a ti. Recíbeme como el Hijo pródigo, Señor Jesús. Con los brazos abiertos, te pido perdón porque reconozco que he fallado. Sí, Señor. He pecado contra ti, Señor. Aleluya. Pero vuelvo a ti. Gracias, Señor. Quiero reconciliarme contigo, Señor. Amén, gloria a Dios. Acéptame. Yo te acepto nuevamente, Señor, en mi corazón. Gracias, Jesús. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por todo lo que aceptaron a Jesús. Gracias a todos los que reconciliaron con Jesús. Padre, te damos gracias por cada uno de ellos. Gracias, Señor. Padre, te bendecimos en este día. Reconocemos que tú eres grande, que tú eres poderoso. Que tú, Señor Jesús, has hecho un sacrificio que jamás nadie pudo haber hecho. Te pedimos que tú aumentes en ellos, sí, Señor, que tu espíritu sea en ellos, que sigas caminando con ellos todos los días de su vida y todas las demás personas que están en esta transmisión. Padre, hay una palabra de restauración que declaramos, Señor, viva, que declaramos avivamiento desatada, Señor, en la vida de todas las personas que están aquí, que tú has llamado y que tú has prometido, Padre, que vas a restaurar. Gracias. Declaramos que sus corazones se alinean a tus pensamientos y a tu corazón, Señor.
Declaramos que sus vidas se alinean a tu propósito. Declaramos que sus corazones se alinean y son restaurados de la manera correcta, Padre, en tu presencia, buscando, intercediendo, ayunando, Señor Jesús. Gloria a Jesús. Oh Santo, y en la lectura de tu palabra, Gloria a Dios. Padre, declaramos restauración, declaramos liberación, declaramos avivamiento en los hogares. Sí, Señor. Declaramos matrimonios libres de todo adulterio, libres de toda fornicación. Por la sangre de Cristo. Padre, libre de todo pecado. Declaramos hogares, Padre, sanos, hogares libres, hogares restaurados. Personas sanas, Señor, de toda espíritu de enfermedad, de todo espíritu de depresión, todo espíritu inmundo. En el nombre sanos de en este momento declaramos, Señor Jesús. Gracias, Jesús. Padre, gracias por todo. Santo. Los ponemos en tus manos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús, Señor. Aleluya. Cancelamos toda artimaña del enemigo. En el nombre de Cristo. Todo espíritu inmundo en el nombre Amén. poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Ujú. Bueno, gracias a todos. Será hasta la próxima. Sean más que bendecidos. Gracias nuevamente. No se olvide de suscribirse a nuestro canal en YouTube, Restaurados 1. Este mensaje va a estar disponible en ese canal después de esta transmisión. Así que será hasta la próxima.